Haremos un repaso de las propiedades de logaritmo. Para ello recordemos el concepto de logaritmo. El logaritmo de un número de una base dada es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el número. Tenemos una expresión, el logaritmo en base a de y es igual a n, significa que si a es elevado a n, me va a dar el número y. Las propiedades de los logaritmos se resumen en lo siguiente. El logaritmo de la unidad en cualquier base siempre es 0. Esto es debido a que en la potenciación tenemos que un número elevado a 0 siempre será 1. El logaritmo de la base siempre es 1, es decir, el logaritmo en base a de a siempre es 1. Esto se debe a que en la potenciación un número elevado a 1 siempre es igual a la misma base. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Esto es, el logaritmo en base a de y por y' será igual al logaritmo en base a de y más el logaritmo en base a de y'. Esto se debe precisamente a que en la potenciación, el producto de potencias se traduce en la suma de los exponentes, cuando tienen la misma base, por supuesto. En el ejemplo, tratamos de explicar un poquito mejor. Fíjense, el logaritmo en base 2 de 8 por 4, eso es lo mismo, de acuerdo a la propiedad, al logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de 4. Sabemos que el logaritmo en base 2 de 8 es 3 y el logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque para obtener el 8, el 2 debe estar elevado a 3. Esto me da la suma de 3 más 2, es 5. Realmente, fíjense que la propiedad es válida, porque si vamos a la propuesta original, el logaritmo en base 2 de 8 por 4 debería ser 5. En efecto, 8 por 4 es 32. El logaritmo en base 2 de 32 es exactamente 5 porque 2 a la 5 es 32. Entonces, repito, esta propiedad dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Podemos hacer esa descomposición. La cuarta propiedad de los logaritmos nos habla del logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente es el logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Esto es, el logaritmo en base a de y sobre y' será el logaritmo en base a de y menos el logaritmo en base a de y'. En un ejemplo, podemos visualizar la aplicación, sería el logaritmo en base 2 de 64 cuartos, sería el logaritmo en base 2 de 64 menos el logaritmo en base 2 de 4. Esto nos da 4. En efecto, 64 cuartos es 16, que en forma de potencia es 2 a la 4. La quinta propiedad nos dice que el logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Esto es, el logaritmo en base a de y a la n sería n el exponente por el logaritmo de la base, que sería el logaritmo en base a de y. En el ejemplo vemos el logaritmo en base 5 de 625. 625 podemos conformarlo en una potencia que sería 5 a la 4. Si aplicamos la propiedad, sería 4 por el logaritmo en base 5 de 5, que sabemos por propiedad que es 1, 4 por 1 es 4. Y eso es cierto, porque si visualizamos esto en forma de potencia, tenemos que 5 a la 4 es exactamente 625. La sexta propiedad nos habla del logaritmo de una raíz. Dice que es igual al logaritmo del subradical entre el índice de la raíz. Es decir, el logaritmo en base a de la raíz n de y es igual al logaritmo en base a de y, el subradical, todo sobre n.
A través del siguiente ejemplo podemos explicarlo mejor. El logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 512, de acuerdo a la propiedad, sería el logaritmo en base 2 de 512 sobre el índice de la raíz, que es 3. Pues vemos que 512 se puede factorizar, lo convertimos en potencia utilizando la propiedad anterior. Tendríamos que sería el logaritmo en base 2 de 2 a la 9, no es otro que 9 por el logaritmo en base 2 de 2, todo esto sobre 3, esto es 9 tercios, que no es más que 3. ¿Qué me está diciendo esto? Que el logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 512 es 3. Si esto hacemos la traducción a la potenciación, me está diciendo que la raíz cúbica de 512 es igual a 2, que es la base, elevado a 3, y esto es 8. En efecto, la raíz cúbica de 512 es 8.